Habacuc, nos debemos sacar nuestro enfoque del propósito del libro. ¿Qué había, nosotros hemos dicho, el propósito de este libro? Era examinar la cuestión de la justicia de Dios en un plano nacional. Dios es soberano, Dios es justo y Él tiene control de todas las cosas. Y es justamente lo que venimos cantando, y justamente lo que venía cuando venimos alabando a Dios, cuando nos venías hablando esto. Que tan gran y poderoso es nuestro Dios, y muchas veces nosotros parece que limitamos a ese Dios. Pero Dios es soberano, Él es justo y está en control de todas las cosas. A pesar que nosotros no entendamos, no comprendamos, pero sí sé que Dios está en control de todas las cosas. Y es justamente lo que nos trae este libro Habacuc. Habacuc, de cierta manera, cuestionando y preguntando a Dios, ¿por qué, Señor? El contexto del libro era una crisis, era una corrupción y una decadencia espiritual. Acá Habacuc escribió este lamento al ver la violencia, al ver la envidia, al ver los pleitos, la destrucción, la justicia que estaba siendo pervertida en la época de un rey Joacim, un rey impío que no tenía temor a Dios. Y Habacuc empieza a cuestionar al Señor. ¿Por qué el Señor no toma medidas? ¿No ve tu pueblo como estás? Este libro está dividido en 3 oraciones. La primera oración, Habacuc, incomodado por el silencio de Dios, delante de la violencia, delante de la inquietud de su pueblo, y reclama a Dios, y Dios le responde a Habacuc. La segunda parte, la segunda oración, Habacuc va a cuestionar la respuesta de Dios. A Habacuc no le pareció correcto lo que Dios dice a Habacuc lo que va a hacer, entonces Habacuc cuestiona cómo puede ser que un pueblo impío, cruel, para ejecutar un juicio y castigar a su pueblo. Y la tercera parte del libro, Habacuc en cierta manera deja la queja, deja los cuestionamientos y expresa adoración. ¿Por qué? Porque él entendió el plan revelado por Dios, entendió lo que Dios iba a hacer y su corazón estaba en paz. ¿Por qué? Porque Dios siempre es justo y tiene el control de todas las cosas. A pesar que para nosotros puede ser que no sea así, pero Dios está en control de todas las cosas. Por lo tanto, en el estudio anterior hemos analizado la primera oración de Habacuc. Habacuc, en el versículo 1 a 4, se queja a Dios preguntando, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a hablar y no me vas a escuchar? ¿Por qué Dios me permite ver esas iniquidades, esa destrucción? Y los versículos 5 a 11, Dios le da la respuesta a Habacuc. En su soberanía y su justicia, le indicó no solo a Habacuc, pero al pueblo lo que iba a hacer. Vamos a volver a leer Habacuc 1, versículos 5 y 6, la respuesta de Dios. Y dice Habacuc a Dios, mirad entre las naciones, y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contaren, no lo creeréis. Porque he aquí, yo levanto, Dios Jehová dice, Él va a levantar a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer la morada ajena. Acá Habacuc, la preocupación por el silencio de Dios, la falta de justicia es contestada. Dios dice, yo voy a levantar un pueblo. A este pueblo que está quebrantado por la justicia, no te preocupes, Habacuc, yo voy a levantar a un pueblo. En cierta manera Dios estaba diciendo a Habacuc, yo no estoy ignorando la conducta del pueblo, yo estoy viendo. Él levantaría a los caldeos, una nación cruel e impetuosa, para castigar a su pueblo. ¿Por qué? Porque ese pueblo dieron la espalda a Dios. Y justamente según esa revelación que Dios le ha dado a Habacuc empieza nuevamente a cuestionar a Dios. Habacuc en cierta manera empieza, no puede ser. Yo estoy reclamando por justicia, pero el Señor va a levantar un pueblo cruel. ¿Cómo puede ser esto? Y el profeta empieza a generar en su mente, su pensamiento, y genera
la segunda inquietud de Habacuc. Empieza su segundo diálogo con Dios, y esto estaremos estudiando en esta mañana, del versículo 12 al versículo hasta capítulo 2, versículo 1. Acá en este segundo diálogo se divide en dos partes. Está la inquietud del profeta, y luego en el capítulo 2 Dios le contesta nuevamente al profeta qué iba a hacer. Pero en esta mañana solamente vamos a quedar con la inquietud del profeta. He titulado el estudio esta mañana Descansando en quien Dios es. Vamos a ver este estudio esta mañana que podemos descansar no en nuestra fuerza, no en nuestra sabiduría, pero descansamos en quién es Dios. Acá Habacuc, a pesar de sus inquietudes, conocía a Dios y decidió esperar la respuesta de Dios. Y la palabra de Dios en esta mañana para nosotros, hermanos, debemos conocer más a Dios. Aprender y confiar en Él igual cuando nosotros no tenemos las respuestas. Y esperar confiadamente en Él, perseverando en nuestra responsabilidad. Hermanos, es nuestro deber como hijos de Dios conocer más a Dios, aprender más de Él y confiar en Él a pesar que no entendamos la situación. Y esperar confiadamente en Él y perseverando en nuestras responsabilidades. Vamos a leer entonces Habacuc, capítulo 1, versículo 12, adelante. Y dice así la palabra de Dios: ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojo para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el limpio al más justo que él? Y hace que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tiene quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellos engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por esto su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Y el versículo 1: solo en mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Vamos a orar. Padre amado, venimos en tu presencia a abrir tu palabra, Señor. Queremos escuchar tu voz esta mañana. Háblanos, Señor, a través de este libro Habacuc. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos permita estar atentos para poder escuchar tu voz esta mañana, Señor. Y poder salir edificado, alentado, exhortado con tu palabra, Señor. Damos las gracias por esto, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Como he dicho, el título de estudio es Descansando en quién es Dios. Acá el Habacuc nuevamente hace una inquietud a Dios. Y esa inquietud del profeta vamos a dividir en dos partes. La primera parte, Habacuc declara conocer quién es Dios. Y entiende por qué Dios levantaría a los caldeos. Pero la segunda parte de la oración, Habacuc vuelve a cuestionar a Dios. ¿Por qué aquel pueblo? Entonces, en primer lugar, veremos nosotros a Habacuc declarando conocer a Dios. Habacuc de cierta manera tenía orado a Dios. El profeta entendía perfectamente que el pueblo debería ser castigado. Tanto es que en el versículo 2 al 4, esto que él pedía: Señor, tome cuenta en los asuntos, tome medidas. Entonces Habacuc no estaba, él de cierta manera, él sabía que el pueblo merecía el castigo. Pero se quedó Habacuc perplejo, confuso con la respuesta de Dios.
¿Cómo puede ser un Dios santo, un Dios justo, va a levantar a los caldeos? Una nación cruel, un pueblo impío, feroz, para castigar a su pueblo, a castigar a Judá. Y esto de cierta manera le deja a Habacuc plasmado. Le deja en cierta manera, no podía encajar en su mente cómo puede ser esto. Yo estaba pidiendo, Señor, tome justicia, tome carta en el asunto, pero jamás pensé que usaría un pueblo así para castigar a este pueblo. ¿Cómo es posible un Dios santo, un Dios justo, usar un pueblo cruel para castigar a su pueblo escogido? Habacuc acá no podía comprender, no podía entender y empieza a quejarse nuevamente con Dios. Pero lo interesante es que en esta segunda oración, o podemos decir conversación, el profeta no empieza a quejarnos, sino más bien empieza el profeta con una confirmación de quién es Dios. Habacuc empieza declarando su conocimiento de Dios, revelando algunos atributos y alianzas que tenía con su pueblo. Fíjense el versículo 12, la primera parte. Habacuc empieza diciendo: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? Entonces el profeta, a pesar de no comprender, a pesar de no entender cómo puede ser que Dios va a usar este pueblo para castigar a su pueblo. Y hermanos, si analizamos humanamente esa situación, seguramente el profeta había estado concluido irritado, porque él estaba clamando al Señor en el versículo 2: ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Habacuc estaba clamando por justicia. Habacuc estaba diciendo: Señor, vos no estás viendo las maldades de este pueblo, ¿por qué no tomas medidas? Y Dios le contesta a Habacuc: tranquilo, yo estoy viendo, voy a tomar medidas, yo voy a levantar a los caldeos. Y Habacuc escucha esto y queda plasmado: no puede ser, Señor, yo reclamo por justicia. Seguramente humanamente a lo mejor él estuvo irritado, a lo mejor humanamente él estuvo indignado a no entender el plan de Dios. ¿Cómo puede ser esto? Cuando empezamos a hacer este estudio de Habacuc, yo he dicho algo, y creo que el libro de Habacuc se identifica mucho con cada uno de nosotros. Porque ¿quién de nosotros alguna vez no cuestionamos a Dios? ¿Quién de nosotros, cuando estamos pasando una dificultad, nos empezamos a cuestionar: ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí, Señor? Y en cierta Habacuc, humanamente, eso estaba haciendo él: Señor, ¿cómo esto es? Pero en cambio, lo que ayudó a Habacuc no desistir era recordar quién es Dios y lo que Él puede hacer. Y así también somos nosotros, hermanos. En ese momento difícil de crisis, que no entendemos y muchas veces queremos desistir, lo que debemos hacer es recordar quién es Dios, lo que Él ha hecho por nosotros, lo que Él es y lo que nos promete a nosotros. Acá el profeta empieza su segunda oración exaltando a Dios, tratando de no perder de vista la grandeza de Dios, tratar de dejar de lado los problemas que no estaba comprendiendo, que no estaba entendiendo él. Pero él empieza a mirar a un Dios alto, un Dios todopoderoso. Empieza a mirar su poder, empieza a exaltar quién es Dios. Y acá expresa de una manera que muestra una plena confianza que tenía él en Jehová, el Dios de Israel. Su consuelo y su esperanza está depositada en la santidad y la fidelidad de Dios. Habacuc conocía perfectamente a Dios y lo expresa de la siguiente manera: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? El Señor es el Dios eterno que controla todas las cosas. Habacuc, en cierta manera, reconocía
que la invasión de los caldeos pasaría porque el Señor lo permitió. Porque el Señor levantó a este pueblo para juicio. Y era una sentencia justa que el Señor aplicaba a su pueblo, y ellos merecían ser condenados, merecían la ira de Dios, porque dieron la espalda a Dios vivo. La venida de ese pueblo extranjero no se debía a que Dios había perdido el control. No es que Dios había perdido y estos pueblos impios eran más poderosos que Dios. No, porque el versículo dice que Dios, yo levanto a los caldeos. La venida de ese pueblo extranjero entonces no se debía a que Dios había perdido controles. Los caldeos vendrían, ¿por qué? Porque Dios había prometido, Dios había preparado y Dios había permitido esto. Y lo había levantado para un propósito. Y lo estaba usando para llevar a cabo sus objetivos. Habacuc, en cierta manera, acá estaba descansando en la soberanía y la justicia de Dios. Señor, no entiendo. Yo pedía por justicia, pero usted manda un pueblo impío para castigar un pueblo más justo. No entiendo, no comprendo. Entonces él empieza a mirar la grandeza de Dios. Él empieza a mirar que Dios es soberano y su justicia siempre es santa. Y también es interesante que acá Habacuc empieza esta segunda oración como una pregunta. Y normalmente en hebreo la forma de pregunta cuando empieza es una respuesta positiva. Acá Habacuc no estaba preguntando si Dios era santo, si Dios era del principio. Habacuc estaba afirmando esto. Esta pregunta, de cierta manera, era una afirmación del profeta. Estaba afirmando la confianza que tenía en el Dios vivo, eterno. Prácticamente estaba contrarrestando a los versículos anteriores del versículo 11, que decía, ¿qué decía el versículo 11? Decía, luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Los caldeos estaban atribuyendo su fuerza como su Dios. En cambio, Habacuc estaba contrarrestando esto, y su fuerza estaba en un Dios eterno, un Dios todopoderoso. Acá Habacuc, de cierta manera, empieza a afirmar su confianza, que su fuerza estaba en Jehová, su Dios santo, y Dios que es desde el principio un Dios grande, un Dios eterno. Ahora hago una pregunta: ¿este Dios solamente es de Habacuc? Este es Dios que yo creo, un Dios santo, un Dios todopoderoso, un Dios que es desde el principio, un Dios sin fin. Y estoy seguro que este es Dios que todos nosotros, o la gran mayoría de nosotros, es el Dios que confiamos. Y Habacuc acá empieza afirmando la eternidad de Dios. ¿Eres tú desde el principio? Declarando que Dios siempre existió. Dios es eterno. Él no tiene fin, no tiene inicio. Él es eterno. ¿Y cómo puede ser esto? No sé. Nuestra mente finita no hay cómo explicar esto. ¿Cómo puede ser alguien sin fin? Y este es Dios. Él no tiene inicio, Él no tiene fin. Ahora la pregunta que puede venir: ¿pero por qué Habacuc empieza enfatizando la eternidad de Dios? ¿Qué quería hacer Habacuc con esto? Acuérdese de la crisis que estaba Habacuc. Acuérdese del problema que él estaba confrontando con Dios. Dios, justicia. Y Dios le manda a un pueblo impío. Y Habacuc empieza a cuestionar a Dios. Era algo difícil de comprender, porque nosotros, hermanos, tenemos un comienzo y tenemos un fin. Nosotros somos limitados, pero Dios no. Y debemos recordar el contexto del texto. Habacuc estaba en crisis. Él se encontraba en un dilema. Primero, por el silencio de Dios.
¿Hasta cuándo, Jehová? Clamaré y no oirás. Luego se pone intenso. ¿Por qué, Señor, me permite ver iniquidad, destrucción, violencia está sobre mis ojos? Y luego Dios le revela a Habacuc que levantaría los caldeos para castigar a Judá. Y sinceramente, hermanos, si éramos nosotros, cualquiera de nosotros, entraríamos en una crisis. Y de seguro estaríamos cuestionando cómo puede ser, no entiendo, algo está mal. Y por lo tanto Habacuc seguramente estaba por volver loco seguramente, con toda esa situación. Entonces empieza a meditar en quién es Dios. Él es eterno. Él siempre existió y siempre existirá. Y ese atributo coloca a Dios en una categoría allá arriba. Coloca a Dios superior de cualquier cosa, porque siempre es eterno. Dios es totalmente diferente de nosotros, porque nosotros somos finitos. Hemos empezado a existir en nacimiento. Y si Dios nos viene antes, vamos a experimentar la muerte, un fin de algo que no. Pero Dios no. Y Habacuc, queriendo confortar su corazón durante de la crisis, empieza a meditar en ese Dios, un ser superior. Era un ser superior a cualquier nación que podía haber. Estos caldeos para Dios eran hormiguitas. Acá los caldeos eran poderosos, eran crueles, pero perante Dios ellos no eran nada. Y Habacuc empieza a mirar esto: Dios eterno, un Dios poderoso. Y esto empieza a confortar el corazón de Habacuc y empieza a meditar en Dios. Los caldeos adoraban a su poder, pero ese poder sería pasajero, sería transitorio. Tanto es así que los caldeos fueron destruidos. Esto pueden leer en el libro de Daniel. Allá en el final del libro de Daniel fueron destruidos. O sea, esa nación poderosa tuvo su fin. Por lo tanto, los caldeos, los babilonios, era algo temporario. Pero en cambio Dios no. Él es eterno. Y esto estaba declarando Habacuc: tú eres el Dios que yo creo. Tú eres el Dios que siempre existió. Tú eres el Dios eterno, el Dios que confío. Por lo tanto, no tengo por qué temer, porque tú eres mi Dios, mi roca. Y así empieza Habacuc esta oración, sin entender, sin comprender, pero él empieza a adorar a Dios, la grandeza de Dios. En segundo lugar, Habacuc llama a Dios, dice: oh Jehová. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová? Acá Habacuc específicamente está hablando el nombre de Dios, Yahweh. Acá Habacuc estaba llamando a un Dios con un nombre personal. Ese Dios que se reveló a Abraham, a Isaac y a Jacob, el Dios de pacto. Él es Dios que se dio a conocer haciendo una alianza con su pueblo. Y esto Habacuc sabía perfectamente. Un Dios de pacto que cumple con sus promesas. Un Dios revelador que se dio a conocer. Fíjense, hermanos, la grandeza que Habacuc empieza a meditar. Empieza a mirar la eternidad de Dios. Un Dios todopoderoso. Un Dios que siempre existió. Un Dios que se dio a conocer haciendo un pacto con su pueblo escogido. Y vuelvo a preguntar: ¿este no es nuestro Dios? Este es el mismo Dios de ayer, de hoy, de siempre. Un Dios de pacto. Un Dios que por su gracia, por su amor, nos llamó y nos permitió obedecer este llamado, arrepentindo y creyendo.
Y hoy podemos ser parte de esa gran familia de Dios. Y esto Habacuc empieza a mirar. Deja de lado los problemas, deja de lado las circunstancias y empieza a adorar a Dios. Un Dios eterno. Un Dios que se reveló. Y luego dice él, Dios mío. Jehová era su Dios. Habacuc declara que Jehová era su Dios y por lo tanto también era de su pueblo. El Dios de Israel, el Dios que desde tiempos antiguos ha aprobado a su pueblo. Él ha escogido a ese pueblo como una nación suya. ¿Merecía Israel ser escogido? No. Dios en su gracia y soberanía ha decidido a escoger a este pueblo. Y la pregunta que hago, ¿y nosotros merecíamos? ¿Merecimos que Dios nos daba esa capacidad? Al menos yo no sé ustedes. Y este profeta empieza a mirar, Dios mío, un Dios personal. Como su Dios podía confiar que a pesar de la destrucción que se venía, su pueblo recibiría la protección porque él había prometido. Habacuc empieza a mirar, el pueblo puede ser destruido, el pueblo puede haber matanza, puede ver todo, pero tú eres mi Dios. Tú eres nuestro Dios. Tú nos has prometido una protección. Y esto Habacuc empieza a descansar. Pero también Habacuc dice, Santo mío, dice. Dios mío, Santo mío. Acá Habacuc hace un contraste entre los dioses paganos. Dios, tú eres santo, 3 veces santo. Y Habacuc acá apuntaba el carácter perfecto de Dios. Él no era solo eterno, pero también era perfecto. Era absolutamente puro y no podía aprobar el pecado. Y Habacuc entendía perfectamente esto. Por lo tanto, acá Habacuc dice, no puede permitir que el malvado devore al justo, porque tú eres un Dios santo, con relación al pecado, con la maldad, con las iniquidades. Sin que Habacuc pueda entender o pueda explicar por qué Dios levanta a los caldeos, pero una cosa, Habacuc estaba seguro, Dios no es malo, Dios es santo. No hay maldad en él porque él es puro. Todos sus caminos son rectos, justos en todas sus decisiones y todas sus actitudes. Habacuc empieza, antes de entrar en crisis, empieza a mirar a Dios. Empieza a mirar la grandeza de Dios. Y estas eran sus palabras: oh Jehová, Dios mío, Santo mío, en ti confío y creo. Habacuc acá estaba seguro en Dios. Y Habacuc conocía perfectamente a Dios. Sabía perfectamente que Dios es santo. Y tenía la certeza que no era el autor del mal. Él entendía perfectamente que Dios no era malo y que no concordaba con su categoría, con sus atributos. Dios no soportaba el mal. Pero Habacuc de cierta manera no podía comprender y aceptar que Dios levantara a los caldeos. ¿Por qué? Porque Habacuc conocía a Dios. Pero en su mente no podía comprender, no podía entender. Y por esta razón Habacuc meditaba en quién es Dios. Y esto le consolaba su corazón en la crisis, un corazón abatido y preocupado. Hermanos, en medio de una crisis que todo parece ser imposible de resolver, mucho menos de comprender, mucho menos de encontrar explicaciones,
No debemos perder de vista la grandeza de Dios y el poder de Dios. Tengamos presente quién es Dios, un Dios eterno, un Dios personal, Dios mío, un Dios que puede identificarse con nosotros y santo. En último lugar, Habacuc le llama a Dios como roca. Sinceramente podemos ver que Habacuc conocía a Dios. Pensando acá, Dios como roca le ayudaba a meditar en su firmeza y su inmutabilidad. Dios no cambia. Que no cambie de idea ni de parecer. Si Dios hizo un pacto con Israel, escogiendo para ser su pueblo, Él no cambia. Y así también hizo con nosotros, hermanos. Si Él nos llamó, si Él nos justificó, Él no va a cambiar. No, espera. Vamos a dejarnos otra vez de lado No. Dios es roca. Dios es firme. Dios no cambia. Si Dios nos llamó, nos justificó, y esto es nuestra seguridad, hermano, externa. No porque yo merezco, no porque yo soy bueno, porque Dios es roca. Dios es inmutable. Dios no cambia. Él es recto. Sus caminos son rectos. Él es verdad y no hay iniquidad en Él. Él es justo. También podemos ver esta palabra roca en Deuteronomio 32:4. Le leo a ustedes para que no me busquen. Deuteronomio 32:3-4 dice así la palabra de Dios. Porque el nombre de Jehová proclamaré. Engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectos. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él es justo y recto. Acá Moisés refiriéndose a Dios como la roca. Sus caminos son rectos. Dios de verdad, justos. Y estas mismas declaraciones venía haciendo el profeta Habacuc. Por lo tanto podemos decir que Habacuc conocía a Dios. Y no solo conocía, él tenía una plena confianza que Él era su Dios, que Él era su roca. Ahora la pregunta, y hago un paréntesis, ¿así pensamos de Dios? Así podemos nosotros realmente tener esa convicción y decir, este es mi Dios, este es mi roca, este es santo. Y cada uno de nosotros podemos responder a esta pregunta, si esto realmente es la convicción que tenemos. Habacuc acá, hermano, nos está invitando a agradecer a Dios, porque Él es eterno. Él es Jehová, el Dios de pacto. Él es mi Dios. Él es un Dios santo y Dios de la roca. Es un Dios inmutable que no cambia de parecer. Dios es firme como una roca, no cambia sus propósitos. ¿Alguien puede leer Juan 10, 27 y 30? Juan muestra nuestra seguridad eterna que tenemos nosotros los creyentes. Juan 10, 27 y 30. Si alguien tiene, puede leer, por favor. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre y nosotros. Y esta, hermano, es nuestra seguridad. Dice el versículo, mis ovejas oyen mi voz.
y yo las conozco y me siguen. Y acá viene la firmeza. Y yo le doy vida eterna. ¿Quién le da vida eterna? Nosotros. Al menos acá en mi Biblia dice, yo le doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y esto, hermano, es nuestra seguridad. Mi Padre que me la dio es mayor que todos, y nadie lo puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y esto, hermano, es nuestra garantía. Y esto, hermano, es nuestra firmeza. Este es nuestro Dios. Ese Dios que creemos. Ese Dios que venimos acá a alabar a los domingos. Hermanos, estos atributos que estamos viendo de Habacuc, describió es una buena manera práctica para nosotros enfrentarnos a una crisis. Cuando parece que todo va a terminar, cuando parece que no hay solución, parece que salimos de un problema y viene otro problema y solucionamos ese problema y ya viene otro problema, parece que nos estamos enredados en problemas sobre problemas. Parece una desesperación sin salida. Para un ratito, bajar un cambio, empezar a enfocarse y pensar en quién es Dios. Lo que pasa es que cuando estamos así, nosotros empezamos a enfocar en los problemas. Empezamos a mirar la situación, empezamos, pobrecito de mí, empezamos para pensar en Dios. Pensar en quién es Dios y sacar el enfoque de nosotros mismos, de nuestros problemas, así como hizo ese profeta. El profeta ve una crisis. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a clamar y no me va a oír? Señor, ¿por qué me permitís ver tanta violencia, tanta destrucción? ¿Qué es lo que te pasa? Y el Señor le contesta, voy a levantar a los caldeos. Y Habacuc se vuelve loco. ¿Cómo puede ser? Yo pido justicia, pero al final va a mandar un pueblo impío. ¿Qué justicia esto es? Pero Habacuc empieza a mirar quién es Dios. Empieza a sacar los enfoques de sus problemas. Empieza a mirar en Dios. Empieza a mirar la grandeza de Dios en su eternidad, en su santidad, en su firmeza, en su inmutabilidad, en su amor, en su justicia. Y ahí podemos empezar a decir todos los atributos de Dios. Pacto que hizo con su pueblo, y así Habacuc enfrentó esta crisis. Y su inquietud, según su revelación, y Habacuc empieza a adorar a Dios, empieza a proclamar, y termina Habacuc con una afirmación. Dice el versículo 12, no moriremos. A pesar que Habacuc no entendía, no comprendía, entonces empieza a mirar la grandeza de Dios. Tú eres un Dios de promesa, un Dios que no miente. Y termina diciendo, no moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Al acá exclamar esta palabra Habacuc, no moriremos, acá Habacuc no estaba hablando de vida eterna. Acá Habacuc no estaba hablando que no iban a morir, porque Habacuc sabía que iba a haber muertes. Él sabía que iban a venir los caldeos y había una invasión y había destrucción. Habacuc sabía eso. Pero él clama, no moriremos, dice. Acá Habacuc estaba confirmando que la nación no desaparecería. A pesar de tener pérdidas, a pesar de serían a cautiverio, pero él estaba convencido que Dios había preparado a la nación de los caldeos para ejecutar un juicio, para castigar a Judá, pero no para terminar con ellos. Esto es la seguridad de Habacuc. Habacuc entendía perfectamente lo que Dios iba a hacer, comprendía, a pesar de no aceptar,
empieza a mirar grandes a Dios y termina diciendo, no moriremos. O sea, el pueblo de Dios escogido no sería ser exterminado, porque Dios era un Dios roca, un Dios de promesa, y no podía Dios no cumplir con su promesa. Por lo tanto, del versículo 1 al 4, Él clama por justicia, y ahora Él entiende que este pueblo fue levantado para juicio, para castigar, no para aniquilar a su pueblo, porque Dios es roca, Dios es inmutable, Dios es eterno, no violaría su pacto con Israel. Pero también al mismo tiempo tenemos que recordar que Dios es santo y justo. No podía Dios permitir que el pecado quedara impune en Israel, ni con sus enemigos, ningún otro lado. Dios no puede hacer esto. Por lo tanto, el profeta concluye diciendo, no moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Debemos entender acá, hermanos, y comprender ni el castigo, ni el métodos utilizados por Dios para corregir a su pueblo, o corregir inclusive a nosotros mismos, contradice su carácter. Él sigue siendo justo, Él sigue siendo santo, y todos sus atributos que quiera agregar, misericordia, amor, paciencia, ninguno de esos atributos se contradice. Y Habacuc entendía perfectamente esto, que el juicio de Dios tenía propósito disciplinario y no de destrucción. No moriremos, para juicio lo pusiste para castigar. Hermanos, debemos recordar algo. Dios no puede ser burlado. A lo mejor muchas veces nosotros pensamos que salimos con la nuestra, que nadie se dio cuenta, pasó despercibido, pero Dios no puede ser burlado. Y encontramos en Hebreos que dice, duras cosas, terribles cosas, es caer a mano de Dios. Pero ¿quién cae a la mano de Dios? Los creyentes. Por tanto, si nosotros somos hijos de Dios y creemos que vamos a pasar despercibidos las cosas, Dios no puede ser burlado. Y la palabra de Dios dice, terribles cosas es caer en la mano de Dios. Y esto vemos a este pueblo, un pueblo que fue escogido por Dios, pero ellos dieron la espalda a Dios. Dios mandaba profetas, mandaba palabras, y que los pueblos decidieron, y ya hemos leído los contextos, ya sabemos qué estaba pasando con esto. Bueno, no me quiere escuchar, excelente. Y Dios manda entonces lo que le merecía al pueblo. Pero después empezamos nosotros cuestionando, ¿cómo puede ser Dios así? Dios es malo. Ahora la pregunta es, ¿será que no merecían? ¿Será que no merecemos también nosotros? Pero Dios en su gracia que nos hizo, estiró misericordia, estiró amor a nosotros. Porque si no era por esto, tenía que partir un rayo sobre nosotros. Porque nadie que está sentado acá puede decir que merecía esto. Hermanos, cuando estamos en crisis, debemos pensar quién es Dios. Recordar y sacar el enfoque de nosotros mismos, de sus promesas, reconocer quién es Dios. Debemos conocer más a Dios y aprender a confiar en Él, igual cuando nosotros no tenemos todas las respuestas, y esperar confiadamente y perseverando en nuestra responsabilidad. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Cada uno tiene su responsabilidad. Como hemos visto el viernes, la reunión de varones, nosotros los casados, nuestra responsabilidad es amar a nuestra esposa así como Cristo nos amó a nosotros. Cada uno de nosotros, Dios nos ha dado una responsabilidad a nosotros. Por lo tanto, debemos, nuestro deber como creyentes, conocer más a Dios y aprender a confiar en Él cuando no tenemos respuestas.
Esperar y perseverando es nuestra responsabilidad. Y esto hizo Habacuc. Habacuc no entendía, no comprendía. Empieza a meditar en Dios. Pero Habacuc no quedó ahí. Empezó muy bien Habacuc, pero luego Habacuc empieza a cuestionar nuevamente a Dios. Ahora que la segunda parte que vamos a ver del versículo 13 al 17, Habacuc vuelve a cuestionar a Dios. La inquietud del profeta acerca del juicio de Jehová. Podemos decir que Habacuc era un pensador. Después de entender lo que Dios iría a hacer, que Él no iba a destruir al pueblo, que si Jehová está enviando para juicio, lo levantaría para castigar, pero había algo que todavía no encajaba en su mente. ¿Por qué iría a utilizar el pueblo perverso para cumplir su propósito? Ahora pregunto, hermanos, ¿no somos así nosotros? Muchas veces entendemos, muchas veces comprendemos, pero parece que hemos dado una ayudita a Dios. Y esto era Habacuc. Habacuc comprendía perfectamente que este pueblo merecía el castigo. Habacuc entendía perfectamente por qué Dios, pero les costaba el entender por qué este pueblo. Y la segunda oración, la segunda inquietud, encontramos en los versículos 3 al 17, en una forma de lamento. Yo podría decir también inclusive una forma irónica. Habacuc empieza a decir a Dios. Una forma irónica empieza a describir su angustia ante el juicio anunciando por Dios. Y muchas veces nosotros miramos esto, pero qué atrevido era Habacuc. ¿Cómo Habacuc va a empezar a hablar así con Dios? Para nosotros es fácil hoy en día, pues ya tenemos todo, ya la palabra de Dios revelada, ya está todo acá. Pero nos ponemos nosotros en su lugar. ¿Será que íbamos a quedar calladitos? Sí, Señor, qué bueno, vamos a recibir los juicios. Venga, Señor, juicio, qué gusto da. De seguro empezaremos irónicamente, empezaremos a cuestionar, porque así somos nosotros seres humanos. Y Habacuc empieza diciendo en el versículo 13: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni poder ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye limpio al más justo que él? Y hace que sean los hombres como los peces de mar, como reptiles que no tiene quien los gobierne. Sacará todo consuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificio a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ella engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Habacuc tenía un concepto acerca de la persona de Dios. En el versículo anterior vimos que Habacuc venía describiendo a Dios, sus atributos. Y prácticamente en su mente crea una contradicción en la mente del profeta. Él no podía reconciliar que este Dios santo y las experiencias que su pueblo iría a atravesar. ¿Cómo puede ser que Dios va a enviar a los caldeos, una nación cruel, para utilizar juicio y castigar a los judíos? No tenía sentido para Habacuc. Y Habacuc empieza a cuestionar al Señor: muy limpio eres de ojos para ver el mal. Por eso que yo digo, una forma irónica empieza a hablar con Dios. Claro que Dios veía las cosas. Acá desorientado el profeta empieza a hacer preguntas, mostrando implícitamente su desaprobación. Y acá en este versículo podemos decir que mostró su humanidad, colocando en duda la acción divina, cuestionando a Dios. Y diría yo de una manera irónica: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. O más o menos diciendo: ¿cómo puede ser esto? ¿No estás viendo lo que va a pasar?
Oh Dios, no ve lo que está permitiendo. Son limpios tus ojos que no puedes ver lo que va a pasar. De esta manera Habacuc empieza a cuestionar a Dios. Y haciendo ese estudio empezó a preguntar si yo era Dios. Creo que daba una piedrada en Habacuc, será tu boca, no. Pero Dios está ahí. Y así, hermanos, somos nosotros. Gracias a Dios no soy. Y así somos, hermanos, muchas veces. ¿Cuántas veces cuestionamos a Dios? Habacuc, de cierta manera, no estaba negando que el pueblo merecía el castigo, pero él le preocupaba cómo puede ser Dios levantar a esos caldeos. Ellos eran peores que el pueblo de Judá. Es cierto, el pueblo dio la espada a la ley, pero estos caldeos no te reconocen. Estos caldeos, para ellos su fuerza es su poder. Estos caldeos son mucho peores. ¿Cómo puede ser? ¿Acaso el instrumento de juicio del Señor no debería mostrar algo de pureza, de justicia, Señor mío? Esto Habacuc estaba diciendo. Empieza a cuestionar la santidad de Dios. Para el profeta, la disciplina del Señor era algo inaceptable. Él no podía entender. En la realidad, para Habacuc, los justos eran Judá. Y estaban sufriendo junto con los malvados. ¿Qué justicia había en esto? Y el profeta creía que la cura de Dios era peor que la enfermedad. Por eso Habacuc empieza intencionalmente nuevamente a cuestionar al Señor. El profeta buscaba unas respuestas a sus peticiones. Muy limpio era tu ojo que no puede ver. ¿Por qué ves y te callas? Al limpio destruye al más justo, y peor aún, usted levantó a este pueblo. Hermanos, seamos sinceros. Si alguna vez entramos en una crisis, y cuando miramos la decadencia de la humanidad, miramos padres violando a los hijos, vemos niñas de 10 años embarazadas por violación, no entramos en crisis. Nunca estemos muchas veces empezamos a cuestionar por qué Dios permite esto. Lo que pasa es que para nosotros afuera es muy fácil de ver. Ahora la pregunta es, Dios me libre de esto, pero si pasamos realmente con nosotros esto, ¿cómo vamos a reaccionar? Estoy seguro que pasa por nuestra cabeza querer hacer justicia por mano propia. Ah, no, yo voy a ir a mi pieza a cerrar y voy a... Señor. Entonces es muy fácil de mirar todo esto que nosotros sabemos. Pero si nosotros paramos, empezamos a mirar a Habacuc acá adentro, empezamos a poner nosotros como él, vamos a entrar en crisis. Porque vos mirar el noticiero, es todo esto. La humanidad en decadencia, cosas terribles a nuestro alrededor. Y queremos, hermanos, cuestionar a Dios. ¿Por qué Dios permite? O a veces un niño recién nacido, Dios lo lleva. ¿Y por qué? ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo entramos en crisis? ¿Se dan cuenta cómo muchas veces nosotros empezamos a cuestionar? ¿Cómo puede ser? ¿Por qué no toma medidas? Y así somos nosotros seres humanos. Y el profeta no era diferente. Él era una persona como igual que nosotros, carne y hueso. Sí, era un instrumento escogido por Dios. Dios le revelaba a él. Pero también era una persona humana y pecadora. Y tenía sus momentos de crisis. Y Habacuc cuestionaba al Señor. Versículo 15 dice: sacará a todos con anzuelos, los recogerá con su red y los juntarás en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Acá él empieza a usar un cuadro de un pescador
que recoge los peces para representar la codicia y los apetitos malvados de esos caldeos. Mientras Dios te callas, mientras Dios no hace nada, este pueblo arrastra y devasta con todo. Está llevando a ese pueblo como pez, como una red arrastrada, está llevando de todo. Y los que no pueden ser atrapados en sus redes son arrasados indefinidamente. La red de los caldeos pasaba atrapando a todos. Acá el profeta va asombroso con los logros de los caldeos. Dice, sacará a todos, recogerá en su red, los juntará en sus mallas, y se alegrarán y se regocijarán. Malvados. Habacuc queda acá de boca abierta. No puede ser Dios que está viendo todas estas cosas. El pueblo indefenso contra... Y usted mismo ha levantado a esta nación. Ellos no van a descansar hasta apoderarse de todo. Y seguramente lo más indignante para el profeta, versículo 16. Dice versículo 16: por esto harás sacrificios a su red y ofrecerás sahumerios a sus mallas, porque con ellos engordó su porción, engrasó su comida. Que después que los caldeos conquistan, devastaron todos, no le dieron alabanza ninguna, ni honor a Dios. Y solamente estos profetas quedaban indignados. ¿Cómo puede ser? Porque ellos harán sacrificio a sus redes y quemarán incenso a sus mallas. Los caldeos atribuían el éxito a sus armas, a sus propias fuerzas y sus destrezas militares. Y estos profetas no podían entender cómo puede tolerar el Señor esta idolatría y arrogancia. Muy limpios tus ojos para ver todo esto. Va a permitir por todo esto. Y termina el versículo 17: vaciará por esto su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Así va a permitir, Señor, la destrucción completa. Los ejércitos invasores capturarán la tierra del pueblo. Va a devastar todo, recogiendo a las personas como cautivos. Van a destruir lo que quieren, y aquellos que no quieren van a llevar a cautiverio. Y este profeta no podía comprender. Todo esto Dios permitía. Así va a permitirse una mano dura. ¿Cuánto tiempo, Señor, va a arder la ira tuya, Señor? ¿Cuándo va a volver tu misericordia? Por lo tanto, acá, hermanos, podemos ver, en primer lugar, Habacuc declara y entiende por qué Dios levanta a los caldeos. Él empieza a meditar en la grandeza de Dios, pero luego vuelve a cuestionar a Dios. ¿Por qué aquel pueblo? Pero Habacuc, sin comprender y entender por qué Dios levanta a los caldeos, él termina reconociendo la necesidad de la intervención de Dios. Es interesante, Habacuc empieza adorando a Dios, vuelve a quejar de Dios, pero él termina reconociendo nuevamente a Dios. Prácticamente después que se presentó él su angustia ante los juicios, él da una pausa y dice, versículo 1: sobre mis guardas estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Habacuc resuelve a esperar la respuesta de Dios, porque él mismo no podía entender lo que estaba pasando. No entraba en su cabeza. Su Dios eterno, su Dios santo, su Dios firme, permitía que una nación cruel devastaba y destruía el pueblo. Para el profeta esto era algo inaceptable. Muy limpio eres tus ojos para ver el mal. No puedes ver el agravio. ¿Cómo puede ser? ¿Acuerdas que yo dije que el libro de Habacuc
era contemporáneo de Jeremías. Y Jeremías, en cierta manera, también pasa algo similar. Es interesante los profetas. Todo el mundo, nosotros tenemos en mente los profetas recibían la palabra y anunciaban, y todo feliz la vida. Los profetas pasaban grandes cosas. Y Jeremías, que fue contemporáneo de Habacuc en esta crisis terrible, también manejó dificultades. Y también se quejó con Dios. Pues cada vez que Jeremías proclamaba el mensaje de Dios, se metía en problemas. Y Jeremías de esta manera, ya no podemos hacer más nada de esto. Y leo a ustedes Jeremías 27, dice lo siguiente. Jeremías 27 dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrentar y escarnio cada día. Jeremías solamente quería ya dejar. Jeremías ya no quería más seguir proclamando el mensaje de Dios. Pero sigue diciendo el versículo 9, Jeremías, y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, que traté de sufrirlo y no pude. Jeremías quería dejar todo ya, pero había algo en él, un fuego ardiente que no nos permitía. Le pregunto, hermanos, ¿esto nos pasa con nosotros? Cuando parece que ya nada más podemos, no hay agua dentro nuestro, que está ahí, parece que está incendiando una llama. Me empieza a queimar, a arder, no puedo desistir. Tengo que seguir. Por lo tanto, hermano, a pesar de las circunstancias adversas, Jeremías continuó en su cumplimiento con la responsabilidad de Jehová. Y así también nosotros, hermanos. A pesar de las crisis, a pesar de las dificultades que uno puede estar pasando, nosotros tenemos que perseverar. Porque nuestro Dios es todopoderoso. Nuestro Dios es santo. Nuestro Dios es Jehová, un Dios de paz. Y Él nos va a encender a nosotros. No somos nosotros. Pues si era por nosotros, estoy seguro que ni la mitad estaríamos hoy acá. Porque es Dios que enciende esa chispa en nosotros. Es Dios que nos hace nosotros querer como Él hacer. Es Dios haciendo su obra en nosotros. Y Habacuc acá cuestionando la soberanía de Dios, su juicio, su castigo, pero él termina con una determinación a esperar en Dios para obtener respuesta a su cuestionamiento. Y mientras esperaba cumplir su propósito. Y leo nuevamente el versículo Habacuc 2:1. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie. Y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Entonces el profeta declara que se va a retirar. De una manera él se va a aislarse. Él se va a recoger interiormente y va a empezar a orar, empezar a meditar, esperando que Dios le respondiera. En realidad, Habacuc necesitaba que Dios le contestara sus inquietudes. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, seguramente muchas veces necesitamos aislarnos? Necesitamos muchas veces recogernos y meditar en su palabra. Meditar en oración, esperando que Dios nos responda. Son interesantes, hermanos, esas últimas palabras del profeta Habacuc. Habacuc decide permanecer firme a pesar de seguro lo difícil que era el contexto.
que la mayoría del pueblo estaba en rebeldía con Dios. La destrucción se acercaba, pero su determinación fue perseverar en su responsabilidad. Él resolvió mantenerse firme en la espera lo que Dios haría. Sobre la fortaleza afirmaré el pie. La confianza de Habacuc se reflejaba en que su esperanza se realizaría precisamente en su lugar de conflicto. En vez de huir, Habacuc estaría firme en esperar a Dios su respuesta a sus iniquidades. Y así, hermanos, tenemos que ser nosotros. Huir es cosa de cobardes. Dios nos ha puesto a nosotros para estar firmes. Por supuesto que hay cosas que debemos huir de las pasiones, pero hay momentos en los que debemos estar firmes, anclados, confiando en un Dios de roca, un Dios todopoderoso. Sinceramente, hermanos, derramo mi corazón delante de ustedes. Y estoy seguro que Pablo la misma cosa. Nosotros estamos muy agradecidos a Dios por la vida de cada uno de ustedes, porque estamos viendo a Dios obrando. No somos nosotros. La palabra de Dios obra en la vida de cada uno de ustedes. Y vemos la firmeza. Y una respuesta de oración para nosotros fue el Día de la Madre. Una tormenta torrencial. Nunca tuvimos más miedo que nunca. Y esto es gracias a Dios. Dios haciendo su obra a través de nosotros. No somos nosotros. No somos siervos inútiles. Es Dios haciendo su obra a través de cada uno de nosotros. Y por último, para terminar, Habacuc estar en alerta la palabra de Dios. Velaré para ver lo que se me dirá. Habacuc acá habla de mantenerse alerta para ver lo que Dios hablaría con él. Permanecería en expectativa de lo que Dios le hablase. Hermanos, debemos conocer más a Dios, aprender a confiar en Él, igual cuando nosotros no tenemos las respuestas, y esperar confiadamente en Él, perseverando en nuestra responsabilidad. Pero también hay momentos, hermanos, que debemos hacer lo mismo que hizo Habacuc: nos retirar. No hay mejor remedio que volver nuestros pensamientos hacia Dios. Pensar en quién es Él, recordar de su alianza con su pueblo, de su santidad, su firmeza, su bondad, su misericordia. Pero también es importante retirar y esperar en Dios. Invertir nuestro tiempo orando, descansando en quién es Él, esperando sus respuestas en su palabra, meditando en su persona y en su palabra, y rogando que me pueda consolar y fortalecer. Pero acá dice Habacuc: conforte tu corazón en Dios. Él es el Dios poderoso. Hermanos, cuando estamos en crisis, tomemos el ejemplo del profeta Habacuc: meditar en quién es Dios. Sacar el enfoque de nosotros mismos, dejar de pensar en nosotros. Pensar en la alianza que Dios hizo con su pueblo, la alianza que hizo con su iglesia, que somos sellados con su sangre, que fuimos rescatados de nuestra vieja manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de un cordero sin mancha y sin contaminación, que fuimos escogidos antes mismo la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin mancha delante de Él, que nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, según su puro afecto de su voluntad. Que su palabra dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de mis Hades no prevalecerán contra ella. Nosotros, hermanos, hacemos parte de la familia de Dios, porque en la sangre de Cristo tenemos redención de pecados.
Si Dios no escatimó su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las demás cosas? Debemos pensar en este amor de Dios que tuvo para con nosotros. Lo que Cristo hizo en aquella cruz por nosotros. Tenemos que ver las cosas en estas perspectivas. La alianza que Dios tiene con su pueblo, que nos bendijo, que nos va a proteger, que nos va a guardar y que nos ha prometido vida eterna. Él es la roca, Él no vuelve atrás. Él es un Dios desde la eternidad y va a cumplir su propósito a pesar de nosotros. Pensar en esto, hermanos, alivia nuestro corazón. Y colocar nuestro problema en segundo plano. Porque lo que acontece cuando estamos en crisis, empezamos a mirar y centrar en nosotros. Empezamos a enfocar en nuestro problema y va creciendo todo. Y todo es nosotros. Todo es a mi alrededor nomás. Empiezo a escuchar mi corazón. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Nuestro corazón es perverso, engañoso. Cuando estamos en crisis, empezamos a mirar los problemas, empezamos a enfocarnos en nosotros. Y nuestro corazón empieza a hablarnos. Tenés que vengarse. Tenés que hacer esto. Tenés que hacer esto. Y empieza nuestro corazón maquinando cosas terribles. Y todo siente en nosotros. Pobrecito de mí. No merezco vivir esto. Pobrecito de mí, merezco cosas mejores. Pobrecito de mí, ¿por qué me hablan mal de mí? Si yo nunca hice nada malo. Porque las cosas empezamos a centrar en nosotros. Empezamos a escuchar nuestro corazón. Entonces, hermanos, el camino para salir de esto, el camino para salir de la crisis es pensar en Dios. Descansar en quien Él es. Apartarnos para esperar de Él, orando y meditando en su palabra. Así como hizo Habacuc. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Velaré para ver qué se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Que Dios nos ayude, hermanos, que con su gracia podemos crecer en el conocimiento de Dios. Y que podamos desear como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que crezcamos para salvación, para vivir una vida que glorifique a Él y que seamos sal y luz en este mundo de la oscuridad. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, cuántas verdades tú nos has hablado en esta mañana, Señor. Primeramente, Señor, damos gracias por la salvación tan grande, Señor. Gracias por hacer parte, gracias por permitirnos hacer parte de tu gran familia, Señor. Gracias por ser ese Dios eterno, ese Dios de gracia, ese Dios de misericordia, ese Dios puro. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que formamos esta iglesia local, Señor. Gracias, Señor, porque tú vas haciendo tu obra en nosotros y a través de nosotros, Señor. A pesar de muchas veces nosotros, así como Habacuc, nos quejamos, no entendamos, pero igual así, tú sigues haciendo tu obra en nosotros. Ayuda, Señor, a cada uno de nosotros poder desear como un niño recién nacido la leche no adulterada, Señor, para que podamos crecer para salvación, para poder vivir una vida que te glorifica a ti, Señor. Que nuestro único enfoque, Señor, sea glorificarte a ti, Señor, darte gloria a ti, Señor, porque nosotros no merecimos nada, Señor. Nosotros merecimos, así como este pueblo, castigo.
pero tú nos has dado misericordia, tú nos has dado amor. Y lo único que podemos hacer, Señor, es darte la gloria, la honra, pues tú, Señor, eres el único que merece toda la honra y toda la gloria, Señor. Gracias damos en nombre de Cristo Jesús.